La Semana de la Innovación ha llegado hoy a su fin con la ceremonia de entrega de los premios Donostia In, que reconocen a empresas punteras de nuestra ciudad. El premio a la joven empresa innovadora ha sido para Viralgen, una compañía fundada en 2017 que trabaja en el campo de la terapia génica. La empresa dirigida por Javier García Cogorro ha sido reconocida por su firme apuesta por la innovación en la salud y la biotecnología, sectores clave y de oportunidad para Donostia. Una vez más tenemos que agradecer su apuesta decidida por Donostia, por Guipúzcoa. Todo el mundo tiene una idea muy ciudad turística, un entorno idílico para pasar vacaciones, pero cuando ven el entorno de innovación se quedan todavía más impactados. El premio a la empresa innovadora consolidada ha recaído en Boom Planet, una compañía de larga trayectoria que ha desarrollado un software para reducir las pérdidas de agua. Su apuesta constante por el I+D le ha permitido crecer e implantarse en mercados internacionales. Incluso ha sido reconocida por la propia Comisión Europea al ser seleccionada en el exclusivo programa Instrumento PYME para empresas con alto potencial innovador. Está abordando desde una perspectiva absolutamente pionera un problema global, ¿no? Por una parte, la apuesta por la innovación, por el talento local, también por la sostenibilidad medioambiental. Nosotros como Boom Planet soñamos con convertir en Donostia en una ciudad referente en tecnologías del agua y que capte inversión y talento para la creación de nuevas empresas punteras en este sector. Y el reconocimiento Donostia In de este año ha sido para DIPC, el Donostia International Physics Center. Desde su creación en 1999, ha sabido distinguirse por la excelencia de su actividad científica y se ha convertido en una plataforma de internacionalización de la ciencia vasca y de la ciudad de Donostia. Haber convertido a esta ciudad en una ciudad de ciencia y conocimiento, que hoy es más importante que nunca. Cuando veo ahora, ha dicho el director, 140.000 artículos han citado al DIPC. Si se tiene en cuenta que la media de artículos son 3, prácticamente 500.000 de investigadores han citado artículos que llevan el nombre de Donostia, y el DIPC ha llevado el nombre de Donostia con honor por el mundo. Muchísimas gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a las empresas y entidades colaboradoras que han permitido celebrar la Donostia Weekend. Los principales contenidos de la semana están disponibles en el canal de YouTube de Fomento de San Sebastián. Así, todas las personas interesadas podrán disfrutar de las aportaciones y claves que numerosos expertos han compartido durante estos días. Mila esker eta hurrengora arte.